De regreso a las 3 de la tarde con 48 minutos, Club Trendy en vivo continúa contigo. Y bueno, pues vamos a saludar a nuestra amiga y compañera. En realidad estás en contacto todo el tiempo con ella si es que eres seguidor de nuestras redes sociales, porque ella es la community manager de Radio Mujer y bueno, pues ya colaboradora muy querida de este espacio, Carolina Herrera, la mismísima. Hola, Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa bella introducción. No es que me pagan bien. Gracias, Caro. Oye, Caro, antes de entrar en materia, porque hoy nos vas a platicar de los predecesores de 50 sombras de Grey. Bueno, hay muchas noticias que no quiero que queden fuera, pero quiero compartir con el auditorio esta noticia. Fíjate que un chavo de 19 años de nombre Josías, resulta que se le ocurrió ejercer la medicina nada más con lo que había aprendido en Grey's Anatomy. No, ¿es en serio? Sí, fíjate wow. que se le dio por ejercer nada más con lo que había visto en televisión. No quiero imaginar qué es lo que pasa con las chicas que vieron las 50 sombras de Grey. Ay, no, Dios, yo tampoco. Pero bueno, la televisión y las series educan, pero no tanto, chicos. No exageremos. Pues bueno, ahora sí entremos en materia contigo. Platícame de estos predecesores de las 50 sombras de Grey. Primero decir que, bueno, pues ha sido uno de los libros más vendidos de los últimos tiempos y bueno, ha sorprendido mucho, ¿no? Exactamente, sorprendió ya que no solamente toca el tema de pues la dominación sexual en las relaciones, sino también porque estaban descritas muy explícitamente las escenas. Entonces, pues, les quería comentar que este no es el único libro que trata de ese tipo de cosas. Y bueno, como hemos avanzado con el tiempo, porque antes ni siquiera se podían publicar este tipo de temas y eran muchísimo más light. Y ahorita ya, pues, se hizo tan famoso y sin problemas. No es como tal... Bueno, hay libros de literatura erótica desde siempre, pero ninguno se había vuelto tan número uno en las ventas, ¿no? No nada más en nuestro país, sino en los países, bueno, en todo el mundo prácticamente tuvo éxito tan así que hicieron la película, que bueno, la crítica no la favorece mucho a esta cinta. Sí, de hecho, pues la película no fue tan famosa y yo no he leído los libros y, o sea, sí se me antoja la historia, pero siento que no está muy bien escritos, como que era el primer libro de la muchacha y pues por lo que leí no estaba tan bueno según ciertas personas, por eso no lo he leído, pero sí se me hace interesante explorar este tipo de situaciones porque es como, de cierta manera, tal vez a muchas mujeres sí les gusta y no es malo como que creer que es un tabú, no sé, es bueno explorar este tipo de libertad en la mujer. ¿Y qué predecesores encontramos? Pues bueno, hay muchos, pero hay que empezar a hablar por uno muy famoso que se llama Lolita, no sé si conoces la historia. Y la película. Ay, sí, yo también las vi. Pero bueno, o sea, este libro sí era controversial cuando salió en los 50s porque, bueno, era un tema de pedofilia, pero eso no es por lo que quería mencionarles Lolita, sino porque también era medio sensual la escritura, entonces ni siquiera se pudo publicar en Estados Unidos. Primero se tuvo que publicar en Francia porque, pues, los franceses son más liberales con este tipo de cosas. Y entonces, no sé si tú lo leíste, pero sí es muy sutil las escenas como sensuales, o sea, no es como en 50 sombras que ahí tal vez sí son más explícitos. Sí, claro, y que además es un clásico, ¿no? Y de ahí el término que empiezan a decirle a estas chicas de 12 años que ya se ven más despiertas, la típica Lolita, ¿no? Claro, que le llaman y que bueno, pues también la película en su momento pues fue polémica. Pero también muy bien cuidadas las escenas, porque en ningún momento se ve algo grotesco o fuera de. Creo que fue una película que sí toca el tema, que sí se apega a lo que dice el libro, pero platica desde la perspectiva de la niña que se enamora, no nada más de eso, ¿no? Pues sí, yo sí leí el libro y ese sí se me hace como, a diferencia de 50 sombras, que está escrito de una manera hermosa, es un clásico y a pesar de que es un tema controversial, pues sí le quise dar una oportunidad. Pero bueno, además de Lolita también está el amante de Lady Chatterley. No sé si conoces la historia. Esta no la conozco, a ver, plática. Bueno, se publicó en los años 20 por D.H. Lawrence y es sobre una mujer que está casada con un veterano de guerra que pues no puede tener relaciones con ella por unas heridas que tuvo. Así que ya empieza a tener un amorío con uno de los cuidadores de la mansión en la que viven.
Y bueno, también fue muy como, ni siquiera es tan explícito, pero fue muy controversial en los años 20 explorar como a las mujeres teniendo amantes, que esto no era algo malo. Entonces también fue muy controversial y también porque era sensual, ya que usaba palabras, bueno, no las quiero decir al aire, o sea, ni siquiera son fuertes ya, pero en esos tiempos sí era de que, "Oh, ¿cómo puedes hablar sobre eso y decir esa palabra?" No sé. Sí, claro, porque la mujer es que ha tenido un avance muy importante desde el hecho de verse como una persona que tiene deseo y que necesita satisfacer su necesidad, ¿no? Física. Entonces, Sí. bueno, pues a lo que me estás platicando, si con su esposo tenía este conflicto, pues bueno, de ahí parte todo el duelo de qué hacer con su parte física, ¿no? Con su necesidad. Sí, exactamente. Y además el esposo ya le había como dado el permiso de tener un amante, solamente que aquí lo chistoso es que no quería que fuera el cuidador. Ajá. Pero bueno. O sea, le quería decir cuál. Sí, de que pues alguien de la sociedad como de alta, por favor, no un pobre, pero bueno. También ahorita que estabas diciendo de la importancia de explorar a mujeres, su sexualidad y como no restringirla, me acordé que hay un libro de los 70s que se llamaba Nuestros cuerpos, nosotros, y este no es como, o sea, no es una novela, es más bien como un estudio y también fue como clausurado o censurado porque hablaba por primera vez sobre temas como el orgasmo femenino, el lesbianismo, no, la salud sexual. Entonces había mucha gente que creía que este tipo de cosas solamente eran para las mujeres como libertinas o cosas así. Como lo que nos decías de los tacones la semana pasada, ¿no? De las que prostitutas fueron las primeras mujeres en usar tacones. Y bueno, la literatura también fue tomando terreno. Y bueno, pues fíjate que este es un tiempo en el que la información está al alcance de todos, pero todos estos libros que nos estás platicando, pues fueron los que abrieron puertas, ¿no? Para que hoy en día otras obras que bueno, 50 sombras de Grey, pues no es como la más erótica, pero sabemos que hay otras que lo cuentan de una manera a lo mejor más clara o no tan estereotipada. Pero sin embargo muchas mujeres lo leyeron, ¿no? Sí, les encanta. Entonces casi ahorita se me sale el nombre de alguien de mis conocidas, pero por si las dudas mejor no lo digo al aire, luego me cuelgan. Otra de las historias que podemos platicar. Bueno, también está Fanny Hill, Memorias de una mujer de placer. Este libro se publicó en los 1700, así que hace siglos. Y bueno, es inglés y habla sobre la historia de una mujer que tuvo una vida así como súper fuerte porque fue prostituta, también tuvo relaciones lésbicas y más. Entonces impactó en los 1700 este tipo de literatura, porque también ni siquiera eran muy explícitos, pero cómo estaban tocando estos temas, cómo tan siquiera se publicaron. Y pues esto sí lo publicó un hombre, porque ya me imagino si una pobre mujer se hubiera decidido explorar esto, le hubieran colgado de bruja o algo así. Sí, porque hace, fue 2 o 3 semanas que nos platicabas de las mujeres que se tuvieron que presentar como hombres para poder publicar sus libros. Entonces seguramente sería una historia así, ¿no? Sí, definitivamente. O también, bueno, esta no es un libro, es una obra de teatro, se llama Un tranvía llamado Deseo. También hay una película muy famosa, bueno, varias. Y ese también más bien fue clausurado, no clausurado, sino como había mucho... Ay, lo peleaban mucho, porque era muy sensual, también las descripciones, y porque el hombre era muy machista, entonces como que casi parecía un animal, y eso también como que nadie quería que se publicara, y cuando salió la obra todo el mundo estaba de que en shock, igual con la película. ¿En qué año fue la obra? Este es de 1947. Ah, claro, bueno, estamos hablando todavía de una sociedad de pensamiento distinto, ¿no? En plena época de guerra, ¿no? Sí, totalmente. Entonces estaba pasando Estados Unidos por una época, iba a entrar a los 50, donde la mujer pasó como la ama de casa, tenía muchísimos problemas y muchísimas restricciones y tenían que fingir ser perfectas. Entonces se entiende por qué impactaba este tipo de temas más sexuales. Y bueno, también les podría mencionar Trópico de Cáncer, Hojas de Hierba, La Letra Escarlata, la historia de Tom Jones, un huérfano. Y nuevamente, o sea, si alguno del público va a leer estos libros, recuerden que no esperen de que las escenas acá todas, supongo que padres, como en 50 sombras, son más sutiles, y tal vez ahorita ya nos reímos porque ni siquiera se nos hacen fuertes, pero pues en los tiempos de antes sí era como para quemarlos. Es que en realidad los escritores han recurrido a llevarnos, ¿no?, a escenas a través de la literatura erótica, ¿no? Hablamos de Gabriel García Márquez también, recurría a esto,
pero no era lo fundamental de su historia, era un complemento, ¿no? Se me viene a la mente la obra esta de literaria de Pantaleón y las visitadoras, que hablaba de las necesidades sexuales de los militares, ¿no? Que estaban peleando. Entonces se le ocurre que para que todos se concentren, pues llevarle un grupo de prostitutas para que tengan como un servicio por semana y así puedan estar más tranquilos. En fin, hay muchísimo que compartir respecto a este tema, pero claro, siempre se nos termina el tiempo. Ay, ya ni modo, Angie. Muchísimas gracias. No, a ti y al público por escucharme. Nos vemos la semana que entra. La semana que entra aquí te esperamos y mañana en Radio Tours 1040. Adiós. Muchas gracias. Ya nos vamos. Excelente viernes, excelente fin de semana. Que la pases de maravilla y sobre todo, pues que disfrutes mucho de hacer las actividades que te gustan en compañía de tu familia. Muchas felicidades. El kit de esta tarde es para Doris Hernández. Ya puedes pasar por tu kit. Tienes una semana, no dejes que se pierda en los horarios habituales de 10 a 3 y de 4 a 6. Gracias a Claudia Arias en la producción, a Vale Valdés en la línea telefónica, Arturo Cervantes en el control operativo y en este micrófono te acompañó Angelina Becerra. Nos escuchamos el lunes.